Fórmulas importantes a la hora de trabajar ejercicios o problemas de círculo y circunferencia. Primera fórmula de importancia. Cuando tenemos el plano cartesiano y tenemos dos puntos cualesquiera en el plano cartesiano, llamémosle punto A y punto B, cuyas coordenadas son x1, y1, x2, y2, la distancia del segmento que los une, esa distancia se calcula mediante la siguiente fórmula. Esa distancia corresponde a raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Puede ser al revés, puede ser x2 menos x1 y y2 menos y1. En eso no hay problema. Esa sería una fórmula de importancia cuando calculamos ejercicios en la circunferencia. Otra fórmula muy útil o muy importante es cuando tenemos en el plano cartesiano nuevamente dos puntos cualesquiera, llamemos este punto y este punto, y el segmento que los une, supongamos que esto es A y esto es B, y queremos conocer la coordenada del punto que está exactamente a la mitad, el punto medio de este segmento. Ese punto, sus coordenadas corresponden a las siguientes. Si esto es x1, y1, y este punto es x2, y2, la coordenada del centro corresponde a lo siguiente. La del centro en x va a ser x1 más x2 dividido sobre 2, es un promedio, y la de la y es y1 más y2 dividido entre 2, es nuevamente un promedio. Este valor en x corresponde exactamente al valor que está entre las dos x, es el valor que está exactamente entre los dos valores de x, de la mitad, e igual sucede con la y. Entonces, como les dije, es un promedio. Veamos cómo se pueden aplicar en ejercicios de círculo y circunferencia. Veamos el primer ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente ejercicio. Determine la ecuación de la circunferencia cuyo centro es 4, menos 3 y que pasa por el punto 0, menos 1. Entonces, tenemos la ecuación de una circunferencia cuyo centro es 4, menos 3, ya tenemos el centro, excelente, pero sabemos que pasa por el punto 0,1, la circunferencia, pero entonces no conocemos es el radio. Recordemos que para dar la ecuación de una circunferencia siempre vamos a ocupar el centro y el radio. El centro lo conocemos, pero no el radio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un plano cartesiano conocemos que el centro es 4, menos 3, aproximadamente sería algo así, y la circunferencia pasa por el punto 0,1, en x es 0 y la y es 1, o sea, aquí. Entonces nuestro círculo tiene este punto de centro y pasa por el punto 1, es 0,1. Entonces lo que necesitamos es averiguar es el radio, o sea, necesitamos esta medida, la distancia que da del centro a ese punto. Entonces, ¿cómo averiguamos la medida de nuestro radio? Muy sencillo, aplicamos la fórmula que se les dijo hace un momento, la fórmula de distancia entre dos puntos. Esa fórmula entonces dice que la distancia entre dos puntos es igual a la resta de las coordenadas en x, x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2
al cuadrado. ¿Quiénes son nuestros puntos? En este caso las coordenadas del centro y del punto de la circunferencia. El centro ya nos dijeron desde el principio que tiene coordenadas 4, menos 3. Y este punto desde el principio nos dicen que tiene coordenadas 0,1. Son los dos datos iniciales que nos habían suministrado. Entonces, esto vamos a considerarlo como x1, y1, y estos de acá como x2, y2, y sustituimos en la fórmula. ¿Qué nos va a dar eso? La distancia entre estos dos puntos, pero en particular lo que nos está dando es el radio. Entonces, al calcularlo, nos queda lo siguiente: raíz, restamos las x, en este caso sería 4, menos, porque ese es de la fórmula, buscamos x2, que en este caso es 0, al cuadrado, más y1 en este caso es menos 3, escribimos menos 3, menos, porque ese es de la fórmula, y y2, que en este caso y2 es 1 al cuadrado. Y valoramos eso en la calculadora, que nos daría lo siguiente: raíz de 4 menos 0 al cuadrado más menos 3 menos 1 al cuadrado, eso nos da 4 raíz de 2. Entonces el radio es 4 raíz de 2. Por lo tanto, la ecuación de nuestra circunferencia es de nuestro círculo, sería x, el centro en x es 4, entonces menos 4, recuerden cambiar el signo, al cuadrado, más y, como es menos 3, entonces es y más 3 al cuadrado, igual al radio al cuadrado. En este caso el radio es 4 raíz de 2, entonces 4 raíz de 2 al cuadrado, pero tienen que tener cuidado de ponerlo entre paréntesis, porque todo el 4 raíz de 2 es el radio. Pueden valorarlo en la calculadora. 4 raíz de 2, vean cómo lo escribí, al cuadrado es 32. Entonces la ecuación también se puede escribir así: x menos 4 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 32. Y ya tenemos la ecuación de nuestra circunferencia. Segundo ejemplo de aplicación de las fórmulas. En este caso nos dicen: determine la ecuación de la circunferencia de acuerdo a los datos de la figura. Recordemos, antes de leer la información, que ustedes siempre, para determinar la ecuación de una circunferencia, van a ocupar el centro y el radio. Son los dos datos esenciales para poder determinar la ecuación de una circunferencia. Acá nos están diciendo que A es el centro del segmento MN, y MN es paralela al eje de las X, donde el segmento PQ es el diámetro del círculo. Entonces, para empezar, si PQ es el diámetro del círculo, quiere decir que él está pasando por el centro. Entonces el centro sería, y al ser MN paralelo al segmento del eje de la Y, entonces el centro en este caso debe coincidir, en este caso, a la coordenada X del centro del segmento MN. Va a coincidir la coordenada X. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar este valor o el centro de nuestro círculo? Usamos la fórmula de punto medio que les dije hace un momento. Entonces, el punto medio se calcula mediante la fórmula x1 más x2 entre 2, y1 más y2 entre 2. En este caso, ¿quiénes son las coordenadas x y y? Podemos utilizar las coordenadas del punto M y N, o las coordenadas del punto en este de menos 10 y menos 2, con cualquiera de ellos nos funciona. Trabajemos con estos porque son los más sencillos. Entonces ponemos el punto menos 10 y la y en este caso 0, el menos 2 y la y en este caso es 0. Entonces supongamos que este es x1, y1, x2, y2, y el punto medio entonces nos quedaría de esta manera. Sería menos 10 más menos 2 entre 2,
0 más 0 entre 2. Eso nos está dando menos 10 menos 2 menos 12 entre 2 nos da menos 6. 0 más 0 entre 2 nos da 0. Entonces el punto medio aquí es menos 6. Es menos 6. Entonces ya sabemos que el centro que era el que necesitamos también averiguar, va a tener coordenadas, la X es menos 6 y la Y es 0. Nos falta es el radio. ¿El radio cómo lo calculamos? El radio tiene que ser un segmento que vaya del centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces esto es un radio, pero no conocemos quién es Q. Esto es otro radio, pero no conocemos quién es P. Hacia acá esto es un radio, pero no conocemos este punto. ¿Quién conocemos? Conocemos al punto N o al punto M. Entonces si calculamos la distancia que hay del centro al punto N, ya tendríamos un radio. El punto N tenía coordenadas, el punto del centro tiene coordenadas menos 6,0 y el punto N, que es el que vamos a utilizar, tiene coordenadas, la X del punto N es menos 2 y la Y del punto N es 6. Entonces vamos a calcular la distancia entre estos dos puntos usando la fórmula de distancia que dice que es raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado, y esa distancia es en particular el radio. Nos va a quedar lo siguiente: x1, les recomiendo esto para aquellos que se equivocan con los signos. Monten la estructura primero, con los menos, y después sustituyan por los valores. Supongamos que este es x1, y1, y este va a ser x2, y2. Entonces, x1 es menos 6, x2 es menos 2, más y1 es 0, y2 es 6. Y sustituimos esto en la calculadora. En la calculadora nos resulta lo siguiente: sería raíz cuadrada, paréntesis, menos 6 menos 2, no usen este de menos de acá, al cuadrado, más paréntesis, 0 menos 6 al cuadrado, igual, y el radio es 2 raíz de 13. Entonces el radio va a ser 2 raíz de 13. Entonces la ecuación de nuestra circunferencia resultó ser, paréntesis, x, el centro de x es menos 6, entonces más 6 al cuadrado. ¿Ok? Recuerden, si este es negativo, acá es positivo. Más y, la y es 0, entonces no es necesario poner y menos 0, se pone solamente y al cuadrado, igual al radio al cuadrado, o sea 2 raíz de 13 al cuadrado. Ahora, si ustedes no viene la respuesta así o no quieren ponerla así, también se puede escribir como x más 6 al cuadrado más y al cuadrado igual, y se escribe 2 raíz de 13 al cuadrado, o sea, lo resolvemos, eso da 52, entonces igual a 52. Y esa sería la ecuación de nuestra circunferencia. Último ejemplo. Determina la ecuación de la circunferencia donde las coordenadas de los extremos de uno de sus diámetros corresponden a menos 7,10 y un punto B 15,18. Como estos son los extremos del diámetro, entonces el diámetro tiene que pasar por el centro. Entonces, ¿qué necesitamos? La fórmula del punto medio. Tenemos que A tiene coordenadas menos 7,10
y B tiene coordenadas 15,18. Entonces, lo que necesitamos es el punto, o la coordenada del punto que está exactamente a la mitad entre los dos. Entonces este va a ser x1, y1, x2, y2, y usaremos la fórmula de punto medio, que era x1 más x2 entre 2, y1 más y2 entre 2, y eso nos da lo siguiente: x1 es menos 7, más x2 es 15, entre 2, y1 es 10, más y2 que es 18, entre 2. Eso nos da que el punto medio resulta menos 7 más 15 entre 2 nos da 4, coma, y la de y, 10 más 18, aunque podríamos hacerlo mentalmente, entre 2 nos resulta 14. Esas son las coordenadas del punto medio. En este caso, ¿quién es esto? El centro. Porque recuerden que el diámetro pasa por el centro y está exactamente a la mitad. Ahora, necesitamos también para la ecuación de una circunferencia, como siempre, el centro y el radio. Ya logramos averiguar el centro, pero nos falta el radio. ¿El radio quién es? La distancia del centro a un punto de la circunferencia. Podríamos sacar la distancia del punto 414 al punto B o al punto A, o calcular la distancia del punto A al punto B, porque el radio sería la mitad de ese diámetro. Como dije, bien podemos utilizar este punto, pero supongamos que hubiéramos cometido un error. Entonces cometeríamos algún error con el radio. Entonces es mejor partir de la información inicial. Entonces vamos a calcular la distancia entre el punto A y el punto B. La fórmula de distancia era raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Entonces la distancia va a ser, montamos la estructura, y sustituimos por los valores. x1 en este caso era menos 7, x2 es 15, y1 en este caso y1 era 10 y y2 es 18. Y sustituimos en la calculadora. Entonces nos daría raíz cuadrada, paréntesis, menos 7 menos 15 al cuadrado, más, paréntesis, 10 menos 18 al cuadrado, y eso nos da 2 raíz de 137. Entonces la distancia, o el diámetro en este caso, sería 2 raíz de 137. Pero eso significa que el radio es la mitad de esto. La mitad, eso dividido entre 2, es raíz de 137. La mitad de esto. Entonces la ecuación de nuestra circunferencia va a ser x, el centro como dijimos era este, como es 4 positivo queda x menos 4 al cuadrado más y, como es 14 positivo queda menos 14 al cuadrado, igual al radio a la 2, o sea raíz de 137 al cuadrado. Pero si ustedes quieren resuelven esto, entonces esto queda x menos 4 al cuadrado más y menos 14 al cuadrado, y raíz de 137 al cuadrado se elimina la raíz, eso da 137, pero si tienen dudas verifíquenlo. Raíz de 137 al cuadrado, 137. Entonces esta de acá sería la ecuación de nuestra circunferencia.